Tu amor que nos da seguridad, Señor, en todo tiempo. Por eso, Dios, te alabo, por eso te bendigo, Señor. Por eso esperamos esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso rendimos nuestro corazón delante de ti, diciéndote, Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por rodearnos de ti, Señor, de tu comunión perfecta, de tu paz maravillosa, Señor, de tu gran amor, Señor. Y en ti nos gloriamos, en tu presencia, en tu amor, porque eres el Rey soberano, porque eres el Dios precioso, porque eres el Dios omnipotente, Señor. Hoy me glorío en ti, hoy me gozo en tu salvación con tus hijos, con tus hijas, con tu pueblo, Padre, sintiendo, Señor, todos tu presencia, Padre, pero sobre todo, Señor, derramando nuestro corazón delante de ti y diciéndote, Señor, ministranos de tu Espíritu Santo, ministranos de tu poder, ministranos de tu gracia abundante, de tu misericordia, Padre, de tu poder inagotable, Padre, de tu paz, de tu gran amor, porque tú eres el Dios omnipotente, porque tú eres el Dios de gracia, porque me gozo y me deleito en tu salvación, en tu gloria, porque en ti me refugio, mi Rey, con tu pueblo, con tus hijas. Hoy llevamos nuestras cargas delante de ti, Señor. Hoy llevamos nuestro corazón delante de ti, sabiendo, Dios, que en ti hay paz. Y sopla ese viento de paz, ese viento de tu Espíritu sobre nosotros, Padre. Y permítanos, Señor, el poder exaltarte con todo nuestro corazón, el poder aferrarnos de tu mano preciosa, Señor, y decirte, Dios, eres el Dios maravilloso, eres el Dios grande, eres el Dios omnipotente, eres el Dios de vida, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos da gracia, gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, Señor. Extiendo mi voz y envío tu palabra, Padre, sobre tu pueblo. Invoco tu nombre sobre tus hijas y tus hijos. Quita el afán, quita el cansancio, quita la fatiga, quita el estrés, quita el dolor, Señor. Apártalo. Y que un manto de gozo y de alegría, Padre, llene los corazones de tus hijas y de tus hijos. Que, como dice tu palabra, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Y ahora te pido, Padre mío, que tú nos edifiques con tu palabra, que tú nos tomes en tus brazos preciosos, Señor, que tú nos permitas el poder, Señor, entrar en tu presencia y escuchar el consejo que hoy tiene para nosotros, Señor. Quita toda distracción, Señor, y permítanos, Señor, sentarnos a la mesa contigo y cenar contigo, Señor, disfrutando de los manjares de tu palabra, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos, alentándonos, fortaleciéndonos, dirigiéndonos, mi Padre precioso, porque en ti nos gloriamos. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey amado. Gracias, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Nos deleitamos en ti, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unirnos en estos momentos. Y yo sé que esa presencia del Espíritu Santo se está manifestando en cada uno de nosotros y nos da dando fuerza, nos dando aliento, nos da vida en medio de todas las cosas. Y ese es un regocijo, el poder estar hoy juntos, buscando la presencia del Señor. A veces hay momentos que son bien complicados, a veces aún los mismos medios electrónicos nos causan alguna dificultad, pero lo importante es que nos podemos estar juntos, podemos glorificar el bendito nombre del Señor. Y yo quiero que hoy le preste atención a la palabra del Señor. Y no sé si antes de iniciar la palabra, si cerramos un momento nuestros ojos y le decimos: Señor, háblanos. Preparamos nuestro corazón para ti. Háblanos, porque tus siervos, tus siervas escuchan. Danos las instrucciones en esta mañana a través de tu palabra. Padre mío, nuestros oídos están dispuestos para ti.
Nuestro corazón, Señor, lo abrimos para que siembres la preciosa semilla tuya en nuestro corazón. Háblanos porque queremos escucharte en este día. Que esa paz tuya, Señor, inunde nuestro corazón y que nada ni nadie interrumpa estos momentos en que podemos disfrutar de tu gran amor y de tu gran poder, Padre. Me gozo, me deleito y te alabo y te glorifico porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Muchas gracias, mi Rey precioso. Exáltate en cada hogar. Mientras predico tu palabra, Padre mío, sana enfermos, libera, Señor. Unge con aceite, Padre precioso. Derrama de tu Espíritu Santo, que aleja la tristeza, rompe cadenas, ataduras, Señor. Mientras predicamos tu palabra, como dice, Señor, en el libro de los Hechos, Señor, tú hagas prodigios y señales, Señor. Respaldando, Señor, a tus siervos y a tus siervas que interceden, que clamamos delante de ti, esperando tu salvación, esperando tu gracia y tu misericordia. Te alabo, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, yo quiero continuar en esta mañana el tema que hemos venido trayendo el viernes, sábado y domingo, o esta semana desde el martes, que iniciamos el tiempo de los 21 días de refrigerio espiritual. Y hoy estamos en el día sexto. Y quiero incluir hoy domingo dentro de esa cuenta que llevamos de 21 días que les he propuesto a cada uno de ustedes que declaremos un tiempo de refrigerio espiritual. Creo que hoy más que nunca necesitamos esa presencia de Dios que nos llene, que nos inunde, que nos aliente, que nos fortalezca, que nos dé vida. Porque una de las cosas que tenemos claras es que todo esto que está aconteciendo, todo esto lo que está pasando va a sobreabundar para la gloria, para la gracia y para la misericordia de Dios. De eso estoy seguro. Las cosas no suceden porque suceden. Detrás de todo esto yo sé que está el plan de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. Dios tratando de levantarnos como iglesia, como pueblo, como gente que conoce a Dios. Y yo no quiero, y es mi propuesta, que endurezcamos el corazón, sino que le digamos, Señor, yo creo que tú estás llamando la atención. Y justamente yo les venía hablando de un pasaje de la Biblia donde David censó al pueblo y tuvo las consecuencias. Y he venido tratando este tema desde el día viernes. Y he venido paso a paso, no he querido correr mucho. Hoy voy a leer en el pasaje paralelo de Primera de Crónicas capítulo 21. Es el mismo pasaje que leíamos de 2 de Samuel donde manifiesta el capítulo 24 donde estamos leyendo. Y les hago un resumen así rápido de lo que les enseñé y les he compartido este pasaje. David, pienso yo que tenía una acumulación de hechos. Y Dios le decía que a veces él como que nos tolera, valga la aclaración, algunas cosas, y nosotros vamos alejándonos, vamos perdiendo esa comunión con Dios, nos vamos alejando poco a poco. Nadie se aleja, le he dicho estos días, de un momento a otro de la presencia de Dios, sino que es un proceso. Poco a poco nos vamos alejando, poco a poco vamos permitiendo que nuestro corazón se enfríe, poco a poco. Es un proceso lento, pero cuando nos damos cuenta, nos pasa como les decía, creo que el viernes, como le pasó a Sansón. Se durmió en las piernas de Dalila. Le cortaron la única conexión de unción que tenía, que era que dejarse cortar el cabello, porque era un pacto que tenía con Dios. Quebró ese pacto y cuando vinieron los enemigos, él dijo, esta vez saldré como las otras. Y dice la Escritura que no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él. Y sufrió consecuencias gravísimas, le sacaron los ojos, sirvió como esclavo en un molino. Y a lo último, volviendo el corazón a Dios, Sansón pudo completar a lo que Dios le ha llamado. Pero las consecuencias que pagó fueron muy altas. Así como nosotros pagamos consecuencias por el enfriamiento espiritual, por la tibieza espiritual mejor que permitimos en nuestra vida. Y mi oración, mi clamor, le estoy diciendo con todo el corazón al Señor, aún en medio de todas las circunstancias, Señor, enciende la llama en nuestro corazón, porque necesitamos, Padre mío, necesitamos, Señor, que ese fuego sea avivado en medio de la iglesia, que tus siervas, Señor, ardan para ti, Señor, en una pasión, Señor, que pueda hacer sentido, que pueda ser manifiesto en tus siervos también. Que los dones, que los ministerios que han estado apagados nuevamente vuelvan a arder para Dios. Que levantemos nuestros rostros ya no encerrados en cuatro paredes, aunque más adelante quizás lo podemos hacer, pero con una visión hacia afuera.
con el llamado de Dios, David, y es más claro en el pasaje de 2 Samuel, él hace un censo después de haber hecho muchas declaraciones, especialmente de contar sus capitanes, sus generales, y hace una referencia de cada uno de ellos. Dice que una noche cualquiera le dio por censar al pueblo. Y a un Joab, que era su general, su mano derecha en cuanto a la guerra, él dice: Señor mío, no lo haga. Y él dice: no, cuéntalos. Y cuando ha contado el ejército, compartí el viernes, cómo Dios se enojó y él se dio cuenta que había pecado contra Dios. Y él se arrepiente y dice: perdóname, Dios, y se tira al piso y clama. Y él siente que Dios lo escucha y le perdona. Pero la respuesta de Dios, que era lo que yo les compartí ayer, fue una respuesta que nos sorprende. Porque a veces nos equivocamos en el concepto de Dios. Pienso que muchas veces no conocemos a Dios. Algunos piensan que ese es Dios bueno. Sí, eso dice la Biblia. Que nos tolera, que nos aguanta, que nos permite a veces revolcarnos en el pecado. Y bueno, yo voy el domingo y le pido perdón a Dios, o por la noche hago una oración y yo sé que Dios me va a perdonar. Sí, la palabra dice que Él es amplio en perdonar. Así lo hice con David, le perdonó. Pero no se quedó sin la reprensión. Y era el tema que yo trataba ayer. Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, dice el libro de Hebreos, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y hace la comparación en ese pasaje de Hebreos 12, donde dice que si nuestros padres nos reprendían, ¿cuánto más Dios? Y ellos nos reprendían, nuestros padres, porque nos amaban. Porque no quería o no quiere, yo creo que ningún padre quiere que sus hijos sean de un delincuente, que sus hijos se revuelquen en el pecado. Y la reprensión que nos hacía, y yo les comentaba algunos episodios de mi niñez, como mi padre en mi temprana edad me corregía, aunque yo a veces trataba de hacer trampa para que la reprensión no fuera tan dura. Con Dios no podemos hacer eso. Y cuando David se postra, pide perdón, le manda al profeta Gad, el vidente de David, el que le consultaba a Dios, le dice: Dios te dice, escoja 3 cosas. En el pasaje paralelo de Crónicas cambia un poco, y los escritores o los teólogos tratan de explicar por qué los datos, las cifras no coinciden. Pero lo importante es la oportunidad. Y en la misericordia de Dios, digo, Dios, definitivamente tú tuviste tanta misericordia de David que lo puso a escoger. Escoge. Si lo narro a la luz del libro de Samuel, él dice 7 años de hambre, 3 meses que te persigan tus enemigos, o 3 días de peste. Escoja. ¿Saben una cosa? Yo no sé nosotros qué pediríamos que Dios nos dijera: bueno, escoge 3 castigos que son posibles para hacerlo contigo. Y era lo que le mencionaba a él. Dios no va a quedarse sin llamarnos la atención primero a nosotros. Dios no se va a quedar quieto. Créame que cuando Dios comienza a reprendernos por los hechos que nosotros hemos cometido, no es porque nos tenga rabia. Es la interpretación que los jóvenes, que los muchachos, que los niños hacen cuando los padres los reprenden. Es que mi mamá no me quiere porque es que es una cantaletosa, es que me regaña y es que yo no me aguanto. Pero si ellos lo están haciendo, es una figura paternal que está en el corazón de Dios, que Dios hace lo mismo con nosotros. Y se nos creó en nosotros un corazón tan rebelde que no aceptamos la reprensión, que no aceptamos la corrección. No es para destruirnos. Y cuando Dios la hace con propósito. David lo que menciona, dice: estoy en gran aprieto, estoy en gran amargura, estoy en dificultades. Hermanos, cuando tú entiendes que el proceso que estás viviendo, que el desierto que está pasando, que la situación está viviendo, es producto de Dios llamarte la atención o corregirte, es para que cambies de actitud. Créame que a mí me duele el corazón cuando veo personas que han sido líderes, que han estado en la presencia del Señor y hacen cantidad de cosas que yo sé que no están bien, y ellos saben que no están bien. Y simplemente como que uno dice: oiga, Dios es muy tolerante con ellos.
Pero pensando y meditando lo que dice este pasaje, pienso yo, a lo mejor es que ya no son ni siquiera hijos de Dios. ¿Cuántas veces Dios habrá estado tratando con su corazón y con su vida, y no le han hecho caso a lo que Dios le está diciendo? Y base para decir lo que estoy diciendo, justamente está en Salmos 81. Porque en el Salmo 81, que lo compartimos hace algunos días anteriores, quiero resaltar algunas cosas que dice. Porque es exactamente el fiel retrato, el fiel cuadro de lo que nosotros hemos hecho. Si usted va al Salmo 81, la parte final del versículo 5 y el versículo 6 en adelante, dice: oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro debajo de su carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Esto está haciendo referencia al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas, dice, los cestos. El versículo 7 dice: en la calamidad clamaste. Yo sé que en este tiempo hay un clamor del pueblo por lo que está pasando. Estamos perdiendo seres queridos, seres que amamos. Y cada vez como que la pandemia se va acercando más y más a la familia. Nos duele, y a veces hay gente que dice: pues ya está demasiado cerca. Ahora los incrédulos que antes decían que esto era una mentira, que esto no era una verdad, que es una realidad. Otra cosa es que no la queramos entender. Y estamos igual que el pueblo de Israel. Y a lo mejor todo este proceso del COVID-19, de todo lo que está pasando, detrás de eso también no es creado por Dios, porque Dios no está interesado en destruir la tierra, pero sí hay juicios que Él permite en la tierra por la locura del hombre. En la calamidad clamaste, dice la palabra, y yo te libré. ¿Cuántas liberaciones ha hecho Dios? ¿Cuántas veces te ha levantado, te ha librado Dios de la muerte, de peligros que quizás usted ni se ha dado cuenta? Tal vez cuando estemos en la presencia del Señor, que nos sentemos, digo yo, en un lugar con el Señor, y yo sé que allá en una eternidad vamos a poder hablar con Él. Le vamos a preguntar y vamos: Señor, muéstrame mi vida. Y voy a decir una herejía, perdónenme por lo que digo, pero a lo mejor nos va a dar vergüenza, aunque la Biblia dice que ya no habrá lágrimas ni nada, de ver todo lo que hizo Dios y nosotros ignoramos lo que le hizo por nosotros, simplemente por no ser sensibles a su presencia, por ser ciegos espirituales que no vemos ese mover de la gracia de Dios. En la calamidad clamaste, dice aquí, y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. En medio de la tormenta, Él ha escuchado tu clamor. Te probé para saber lo que había en el corazón, y es una referencia al pueblo de Israel después de que cruzaron el Mar Rojo junto a las aguas de Meriba, las aguas amargas. Allí le dio estatutos, señales, y ahí se presentó el Señor como el sanador. Pero el versículo 8, yo les he dicho, cambia de una actitud totalmente diferente. Y mire cómo lo dice y lo expresa de esa manera: oye, pueblo mío. Es el clamor que yo siento en este tiempo y en estos días que estamos diciendo al Señor: necesitamos ese refrigerio espiritual. Y Dios te está diciendo: oye, hija, oye, hijo, escúchame por favor. Yo he estado al frente de padres en tiempos de consejería donde ellos lloran, que dicen que mi hijo no me escucha. Pastor, él no me quiere oír. Esposa que dice que mi esposo se volvió el corazón duro y lo único que hace es maltratarme, y no sabe, no entiende que Dios nos está mostrando cosas y Él no quiere cambiar la actitud. Y mi oración al Señor es decirle: Señor, por favor, quebranta ese corazón, como entonábamos la canción. Quebranta el corazón, porque a veces nos endurecemos. Cuando le hablo a las parejas, cuando estoy dando conferencias para parejas, yo les digo que la voz por la cual Dios muchas veces nos habla como hombre es la voz de la mujer, porque ellas son a veces más sensibles a la voz de Dios. Porque hay un sentido que cuando lo toma el Espíritu Santo en ellas, esa voz Dios nos está diciendo. Pero como somos tan machistas y egoístas, que solamente es lo que nosotros digamos y punto, nos hemos perdido de la mejor manifestación, gracia y misericordia. Porque ayuda idónea también significa voz de Dios a través de aquella persona que vive a nuestro lado. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar? ¿Cuántas veces hemos perdido el privilegio de disfrutar de la comunión con esa persona que Dios nos dio a su lado?
Y viceversa, no es que los hombres seamos sordos tampoco, porque cuando entramos a la presencia de Dios también podemos tener oídos y otros audios espirituales sensibles. Y cuando el hombre cree, cuando el hombre se mete a la presencia de Dios, a veces puede permanecer más tiempo que la mujer, porque la mujer por sus sentidos, por sus emociones, por la parte almática, fácilmente entra a veces en un fluir y a veces sale de ese fluir. Pero Dios nos ha hablado, por eso nos dice, oí lenguajes que no entendía. Por eso Dios nos está diciendo esta mañana, oye pueblo mío, te amonestaré. Oye Sinaí, oye pueblo que le da el nombre que tú quieras. Oye Israel, oye Carlos, oye Ramiro, oye Fernando, oye, coloque el nombre tuyo ahí. Oye, si me oyeras, si me oyeres. Y si oyeres al Señor, Él comienza a demandar las cosas que hubiera cambiado en su vida. Yo pienso, y más en este tiempo, cuántas cosas podemos lograr, cuántas cosas podemos desarrollar si solamente le prestáramos atención a aquello a lo cual el Señor nos está llamando. Si queremos un tiempo de refrigerio, si queremos salir fortalecidos. Yo sé que así como llegó esta pandemia, así mismo va a desaparecer. Dios no va a permitir que haya destrucción, que haya tantos muertos. Él tiene el control de todas las cosas. Y quiero compartir, avanzando en este pasaje, volviendo a 1 Crónicas capítulo 21, que es donde me quiero centrar, algunas cosas que en medio de la reprensión Dios espera que hagamos. Si tú entiendes que por el camino que está pasando, que el momento está viviendo, es también un llamado de atención, y espero que sea inteligente, que seas sabio y puedas entender esa mano de Dios llamándote, puliéndote, transformándote, acercándote hacia Él. Que tú dices, Señor, si mi corazón ha estado duro, Señor, y he querido encerrarme mis pensamientos en mi razonamiento, entonces con un corazón le diga, Señor, por favor, si yo quiero cambiar. Y cuando tú dispones el corazón para cambiar, cuando esa disciplina produce un efecto, Dios te comienza a mostrar qué tienes que hacer. Pudiéramos cortar este pasaje y decir, como dijimos el viernes, qué bendición, qué bendición. David se arrepintió, se postró, reconoció su pecado y le pidió perdón, que es el primer paso. Reconozco que falla a Dios y reconozco que en Él el perdón, y reconozco que el perdón está en la cruz del Calvario y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí confesamos nuestros pecados, sí tenemos comunión unos con otros. Así lo dice 1 Juan 1:5, 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la situación no se queda ahí. Porque bueno, viene la mano de Dios, como, y vuelvo y reitero lo que le estoy enseñando, para corregirnos, para que nos quede una marca. Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Cuando yo leí inicialmente ese texto, yo decía, sí, llevo una cruz colgada aquí, le recuerda que la marca del Señor Jesucristo es la cruz. Pero muchas marcas del Señor Jesucristo también son heridas que nos quedan en nuestra alma, o marcas mejor que nos quedan en nuestra alma. No puedo hablar de heridas, cicatrices que nos quedan en nuestra alma, que no están sangrando, que están sanadas, pero que cada vez que las vemos nos recuerda que pasamos por un proceso. Yo en mis manos tengo varias cicatrices. En este dedo me lo machuqué cuando tenía 3 años. Y me acuerdo dónde me machuqué este dedo. Tengo una imagen, creo que no tenía ni 3 años. Y fue a causa de una desobediencia que yo hice. Me puse a llevar unas piedras al frente de un rancho donde vivíamos en un pueblo del Huila. Y mi mamá me dijo, no se ponga a cargar esas piedras porque te vas a machucar. Y yo le dije, sí, mamá. Y le acabé de decir, sí, mamá, cuando yo estaba cargando la otra piedra. Y cuando la fui a descargar, me golpeé el dedo con otra piedra y comencé a sangrar. Gracias a Dios no me lo amputaron. Y así tengo varias marcas, muchas marcas. Tengo una marca en esta pierna, una quemadura, porque mi papá me dijo, él secaba los montones de leña y colocó un tizón en la parte de arriba, cocinaban con leña. Dijo, apártese de ahí. Yo le dije, sí, papá. Pero cuando me quedé ahí, cuando menos acordé, se quemó el palo y cayó
el tizón y me marcó aquí en la pierna. Y es una marca que tengo hasta el día de hoy. Y cada vez que me veo este dedo y me veo esta pierna, me acuerdo que fue por desobediencia. Y tengo varias marcas así por el estilo, que no han sido un accidente, sino ha sido un propósito. Y eso me ha enseñado en que en mi corazón hay rebeldía que tengo que doblegar delante de Dios. Porque así como lo hice con mis padres, así a veces lo he hecho con Dios. Y yo le digo, Señor, ni las marcas que tengo en mi cuerpo me han ayudado para corregir a veces mis actitudes. No sé qué marcas hayan en ti. Consecuencias de desobediencia que tú has tenido. Y yo creo que Dios en su amor, no es que Dios te odie, no es que Dios tenga rabia contigo, sino en su amor sigue marcándote en sucesos. A David le quedó marcado y dice, bueno, sí, Señor, yo escojo caer en tus manos, Señor, y haz tú lo que tengas que hacer. Y está mencionando, y quiero leer el versículo 28 al 30 del capítulo 21 de Primera Crónica. Dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ormán, Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios porque estaban atemorizados a causa de la espada del ángel de Jehová. Y leo el capítulo 22, versículo 1. Y dijo David, aquí está la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Para mí ha sido una bendición. He leído mucho estos pasajes, he predicado algunas cosas de este pasaje. Y este pasaje más que todo se utiliza mucho por la actitud de David. Porque David se propuso ofrecerle un sacrificio a Dios para que detuviera la peste que estaba matando. Ya llevaba más de 70,000 personas muertas. Y él va y compra un lugar y hay un versículo que es muy clásico. Yo lo he colocado a veces cuando estamos pidiendo colaboración para la iglesia, que dice, no ofreceré a Dios nada que no me cueste. Y aquí en estos pasajes, tanto en el texto, en el pasaje paralelo de Samuel como aquí en Crónica, dice exactamente lo mismo. Cuando va a comprar el lugar donde Dios le indica que tiene que levantar un altar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios aprovecha las circunstancias para marcar cambios en nuestra vida. Y yo sé que esta pandemia que ha venido en este tiempo sobre la tierra, porque no solamente sobre tu casa, ni sobre nuestra iglesia, ni sobre Bogotá, ni sobre Colombia, sino todas las naciones han entrado en estos procesos. Los gobiernos han tratado de manejar la situación de la mejor forma posible, pero cuando ellos piensan que tiene todo controlado, yo no sé si tú has discernido eso, se sale del control. Aquí escuchamos al presidente hace un mes atrás que Colombia era el mejor nación que estaba manejando esta pandemia. Yo no sé qué irá en estos momentos, no lo he escuchado y no lo quiero escuchar porque no quiero escuchar voz de hombre sino voz de Dios. Los mismos pastores, hermanos, yo me aterro a veces con ellos y digo, Señor, ¿por qué no han entendido el tiempo? No han entendido el tiempo y ya quieren, y pienso yo que, y es nuestro anhelo, nuestro deseo, sí es proteger a la iglesia, protegerte a ti, hermano, enseñarte, guardarte, orar por ti, interceder delante de Dios para que esta pandemia no te toque. Y créame que yo me postro delante de Dios diciéndole, Señor, por favor, guarda a tus hijos, bendice sus negocios. Y tal vez usted me escucha cada mañana en los devocionales. Si no lo hace, te invito a que lo hagas. Pero únase en ese tiempo. Y mi clamor es, Señor, esta pandemia, y declaramos lo que dice el Salmo 91, pero también por otra voz interno que me dice la palabra, guárdate, pueblo mío, en tanto que pasa la indignación. Fue lo que hablamos desde que inició esta pandemia. Y créame, hermano, que cuando la iglesia clame, cuando la iglesia gime, cuando tú estés dispuesto para hacer los cambios, esto va a desaparecer así como vino, de un momento a otro. Yo lo creo. Pero si no atendemos a la voz de Dios, si no estamos dispuestos para marcar a un nivel global los cambios, inclusive los cambios como iglesia, vamos a seguir en lo mismo. Nos vamos a reunir cada 8 días. Qué hermoso abrazar a los hermanos, qué hermoso bendecir a los hermanos. Yo los extraño mucho y yo sé que nos extrañan también a nosotros como pastores. Pero deja el proceso de Dios y atiende, discierne este tiempo.
¿Qué pasó con David? Vino la plaga. Se cumplió el tiempo señalado. Y cuando el ángel tenía la mano extendida ya para llegar sobre Jerusalén, viene la voz de Dios y le dice: detente. Ya el ángel estaba dispuesto para entrar con la plaga hacia Jerusalén. Y Dios no permitió que tocara Jerusalén por algunos hechos que, si hoy alcanzo, lo voy a explicar, si no en el transcurso de la semana lo voy a explicar. Pero era el tiempo también. Dios aprovechó esta locura de David, o como dice este pasaje, una tentación de Satanás a David para censar, para marcar cambios. ¿Por qué? Miren algunas cosas. David estaba postrado, los ancianos estaban postrados delante de Dios, confesando su pecado, volviendo su corazón a Dios. Y Dios le dice al vidente y al profeta: dígale a David que vaya a la era de Orán. Aquí lo menciona como Ornán, que es el mismo que menciona la otra pasaje. Las traducciones son un poco diferentes. Y vaya y ofrezca un sacrificio. Y David, un hombre obediente. Y yo digo: Señor, ayúdanos a ser obedientes a lo que tú nos digas, estar presto para hacerlos. Que nuestro corazón sea quebrantado, que nuestro corazón cambie, que dejemos de ser obstinados, que dejemos de ser rebeldes, y que lo que Dios nos está diciendo lo hagamos. Yo estoy seguro que si pasa la pandemia, abremos la iglesia y seguimos reuniéndonos cada 8 días. Sí, yo lo deseo, está en mi corazón, pero tienen que ser con vidas transformadas. Y yo le digo: Señor, si tienes que endurecer tu mano, endurézcala para que entendamos lo que tú estás haciendo sobre nosotros. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando Dios se propone algo, lo dijo Job: ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Él espera una respuesta de su pueblo porque quiere mostrar su gloria a las naciones. Y no hay otra forma de mostrarla sino a través de ti, a través de mí, del pueblo santo de Dios. Y mire por qué leo esto. David obedece, va y compra la era. Ornán le dice: aquí está todo, Orama, como lo traduce en el otro pasaje paralelo. Le dice: aquí están los bueyes, aquí este terreno te lo entrego, haz el sacrificio. Y David dice: no, yo lo tengo que comprar porque yo no quiero ofrecer lo que es tuyo a Dios, sino lo que es mío, algo que me cueste. Y todo cambio, toda transformación tiene un costo alto. No solamente ya había la pérdida de más de 70,000 personas que habían muerto por la pandemia, según la palabra. Ya estaba listo el ángel para destruir a Jerusalén, pero Dios tenía propósitos hasta el día de hoy con Jerusalén. Y no permitió que la tocara, pero era necesario el actuar de un hombre en fe, como Dios está esperando de ti, de mí, que actuemos en fe por el conocimiento, por la revelación que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Tanto nos ha hablado Dios y que tampoco hemos hecho nosotros. Leo el versículo 28 de Primera Crónicas 21. Viendo David que Jehová había oído, en la tierra de Ornán Jebuseo ofreció sacrificio allí. Una de las primeras cosas que yo veo en este pasaje es la seguridad de David, que Dios le había escuchado su oración. ¿Sabe? Entonces, esta semana fue bien complicada para nosotros, pero nunca cierro los oídos a causa de la angustia, sino antes al contrario. Yo le digo: Señor, si hay algo que no estoy viendo, por favor, no quiero que ni la angustia, no quiero que cuando el alma comienza a sentir las emociones, el dolor, muchas veces vaya a cegar mis oídos o mis ojos espirituales. Me cuido mucho con eso porque yo necesito escuchar la voz de Dios. Y a veces siento, y yo sé que la oración de nosotros ha sido escuchada en el cielo, que tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. A veces, como le dicen los médicos y nos lo mandan a decir a veces a través de la hermana Emma: ustedes tienen un contacto directo con el jefe, le dicen los médicos a su manera. Y es una verdad y es un privilegio, pero no nos gloriamos en eso. Antes, al contrario, tenemos la plena seguridad de que Dios nos escucha. David tiene la seguridad de que Dios le había oído. ¿Por qué le había oído? Porque mandó al profeta a indicarle dónde tenía que hacer el sacrificio. Porque él fue obediente y hay
hay un cambio a partir de esta situación que vivieron, porque él va y ofrece el sacrificio allí. Los sacrificios en esta época que está mencionando la Biblia se hacían en Gabaón. Y Gabaón tiene una connotación histórica muy interesante, porque si ustedes se remiten a otros pasajes del Antiguo Testamento, especialmente cuando está tomando posesión de la tierra prometida, cuando es necesario para Josué conquistar y tomar posesión de los reyes que le venían a atacar, él hace una oración y dice: luna, detente en Gabaón y tú sol en Asdod. Y dice que el día se postergó hasta que obtuvieron la batalla. Y Gabaón tenía una relación de victorias y cosas sobrenaturales que acontecieron en ese sitio. Y ahí estaba el arca, y ahí estaba la ley, los estatutos, todo lo antiguo, lo establecido por Moisés. Pero como Dios quería marcar cambios en la época, como estoy seguro que lo quiere marcar en este tiempo, es interesante que Dios no le permitió a David ir a Gabaón a ofrecer el sacrificio. No se lo permitió. ¿Qué hizo allí? Dice la palabra, y el 29 está mencionando lo que le estoy diciendo. Dice: y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero dice el versículo 30, David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado. Había temor de Dios en su corazón a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Y en qué consistía la espada del ángel de Jehová? A la pandemia, voy a decirle al COVID, que estaba destruyendo la gente. No pudo ir. Entonces, tal vez hay personas y el afán a veces de abrir la iglesia es que el argumento es: necesitamos un lugar donde reunirnos. Y esta semana yo escuchaba un predicador y con alguna razón decía: el único texto, y no estoy diciendo que no tenemos que reunirnos porque estaría contrario a lo que dice la Biblia, porque Dios siempre nos llama a la unidad, pero nos encerramos tanto en un lugar que eso nos olvidó lo principal. Y lo principal es ser testigos del poder de Dios, como dice como dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. El mandato de la gran comisión: id a todas las naciones. Id a todas las naciones y predicad el evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y el mandato es aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el mundo. Pero nos llenamos nosotros, nos enriquecemos, estamos gorditos. Y usted dirá: vaya que el pastor sí está gordito. Gorditos de conocimiento espiritual, gorditos de tanta sabiduría, que yo he escuchado a personas que están peleando por quién sabe más de la Biblia. Y yo digo: Señor, qué terrible. No saben que la misma palabra nos va a condenar el día del juicio, que aquello que sabíamos y no lo hicimos se va a volver contra nosotros. David quería ir a Gabaón porque ahí estaba el tabernáculo, y Dios le dice: miren, no vas a ir, y la peste o la espada del ángel, si vamos a ser más textuales, no le dejó ir a ofrecer sacrificio ni consultar allí a Dios, sino que tenía que hacerlo allí donde Dios le estaba indicando que lo hiciera. Era un cambio que Dios tenía preparado, y aprovechó toda esa circunstancia, como Dios está aprovechando esta circunstancia. Y escúcheme, iglesia, escúcheme, hermano, para hacer los cambios que le está esperando que hagamos como iglesia, como personas. Basta ya el tiempo pasado. No vuelvas a caer en el sueño espiritual, porque son los últimos tiempos, porque son los tiempos de realmente que la iglesia produzca un impacto en la sociedad, un impacto en la cultura, porque la única manera de detener la locura que estaba cometiendo el mundo es a través de esta pandemia que estamos viviendo en estos días. Costosa, muy costosa, demasiado costosa, nos cuesta vidas. He escuchado y me dolía mucho en el corazón ayer que el fallecimiento de uno de los pastores que fuimos muy amigos.
de una iglesia aquí cerca. Compartimos mucho tiempo, enseñamos juntos, dimos la Santa Cena en muchos momentos juntos en alguna iglesia. Y cuando supe la muerte de él por COVID, yo dije, ay Señor, cuánto me duele, Señor. Y yo a veces le dije, Señor, era tu siervo. Y el Señor me dijo, sí, era mi siervo. Pero yo quiero tocar el corazón de la gente para que entiendan que aquí no hay acepción de personas. Que esta pandemia puede tocar a pastores, a líderes, a la persona más ungida. Que se hace lo que yo quiero. Y es lo que David está entendiendo aquí. Señor, tú tomaste el control de esto y solamente tú tienes el control para acabarlo. ¿Qué hace David? Ya olvidarse de Gabaón, olvidarse del tabernáculo y ofrecer, porque subrayo en el versículo 28 dice que allí ofreció sacrificio allí. ¿A dónde? Allí en la era de Ornán, Jubeseo. No era israelita. El terreno le pertenecía a otra persona, pero él compró el sitio. Y es interesante que no solamente compró la era, sino que parece, según haciendo un estudio a la palabra mucho más amplio, compró el terreno mucho más grande. Y en ese lugar donde se hizo ese sacrificio, se construyó el templo de Salomón. Y ese lugar hasta el día de hoy, creo, ya no era en Gabaón, en el lugar alto, ya no era a través del tabernáculo. Y saben una cosa, hermanos, si tú tienes entendimiento, vas a poder ver cómo Dios está mostrándonos un cambio como iglesia que tenemos que hacer. Un acercarnos a Dios, un realmente comprometernos con Dios, un fluir en esa presencia de Dios, que realmente ese Dios que se manifiesta a nosotros podamos sentir que está de nuestra parte. Y eso va a tocar todas las fibras de nuestro corazón. Hay un pasaje que me llama la atención, que no lo quiero dejar pasar por alto, y está en Isaías capítulo 46. Libro de Isaías capítulo 46. Y mire lo que dice para Dios mostrando la soberanía de Él. En el versículo 9 y 10 dice, Isaías 46, versículo 9 y 10, dice: acordaos de todas las cosas pasadas. Acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y mire lo que dice el versículo 10: que anuncio lo por venir desde el principio. Todo esto no se ve, porque debe extrañar, hermano, si tú has leído la Biblia. Y van a venir cosas peores y no voy a ser mal agüero. Porque Apocalipsis nos dice, van a haber pestes, terremotos, granizos como de 1 kilo de grande. ¿Quién va a poder resistir una pedrada de eso, digo yo? Está escrito en la Biblia. Los tiempos finales son esos: nación contra nación, reino contra reino. Las estrellas son movidas, no se quiere empatar sobre la tierra, las guerras y tanta cantidad de cosas que están sucediendo. Eso está escrito en la Biblia. Así es de que dice que ni una tilde ni una jota va a pasar de lo que aquí está escrito. Y la gente cuando comienza a ver, y es que qué mala memoria tenemos, perdónenme la expresión, porque recién empezó la pandemia, hablábamos los últimos tiempos, se referían a Apocalipsis. Ya en estos días no están hablando mucho de Apocalipsis, porque ahora están en el afán de volver a reunir la gente, y resulta que la situación se está volviendo peor, están habiendo rebrotes. Y yo no sé después de esto qué vendrá, pero de lo único que sé es que Dios me está diciendo aquí en el versículo 10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo que vemos hoy, Él ya lo había anunciado. Y mire lo que dice: que digo, observen en la versión del 60 que estoy leyendo, que hay 2 puntos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escúcheme, léalo, búsquelo en su Biblia, compruébelo. Isaías 46:10, parte final. ¿Qué digo? Mi consejo, mi voluntad, mi propósito permanecerá. Mi palabra permanecerá. Lo establecido permanecerá.
permanecerá y haré todo lo que quiero. Hará todo lo que venga de su voluntad. ¿Qué le dice a David? Quiero que hagas un altar aquí, quiero que hagas un sacrificio. Y David entendió que Dios estaba cambiando los tiempos. Allí edificó, ya no fue en Gabaón, edificó un altar, ya no echó mano de todo lo establecido por la ley en el tiempo de Moisés, aunque lo hizo conforme a lo establecido por Dios. Y yo sé que Dios va a traer cambios en nuestra vida, va a traer cambios a la iglesia. Y yo le estoy diciendo, Señor, lo que tú quieras introducir en la iglesia, que venga de ti, Señor, que esté basado en la palabra, Señor, lo vamos a hacer, Señor. Quizás hemos tratado de levantar la iglesia, de levantar nuestras vidas a nuestra manera, acomodar un Dios de acuerdo a nuestro gusto. Pero qué equivocados estamos, porque Dios es Dios soberano y hará contigo, hará con la iglesia, hará con nuestras naciones, hará con nuestra ciudad como Él ya lo tiene determinado. ¿No te parece bien curioso lo que nos está diciendo la palabra? Yo le pido al Espíritu de Dios que abra tu entendimiento para que puedas entender las cosas. No pudo volver por temor a causa de la espada. Y es interesante, ¿no? Créame que yo tengo temor de reunir la iglesia en estos momentos. Y yo creo que muchos de ustedes no vendrían, porque era un riesgo. Y es el mismo temor que sentía David en esos momentos a causa de la pandemia, a causa de la peste, menciona la Biblia. Y la peste era consecuencia del censo. Y tiene que ver con comunicación. Lo que está pasando tiene que ver con comunicación, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el egoísmo de las naciones, el egoísmo del corazón del hombre. Los tiempos finales, porque al fin y al cabo lo que sucede es lo que hay en nuestro corazón. Y leí en el capítulo 22, versículo 1, porque hay un mandato de David entendiendo lo que Dios quería. Y dijo David: aquí estará, escúchelo bien, la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. David era tan interesante el corazón de él, y tan entendido y tan obediente a las cosas de Dios, aunque cometió muchos errores, y la Biblia no nos oculta los errores para que nosotros no lo cometamos también. Pero un hombre dócil, que entendía cuando Dios lo reprendía, que cuando tenía que arrepentirse se arrepentía, y que estaba dispuesto a hacer aquello que Dios le decía que hiciera. Y él dice: olvídense de Gabaón, olvídense del arca, aquí voy a construir. Y propuso en su corazón construir el templo de Dios en ese lugar, y le encargó a su hijo que en ese lugar se edificara el templo de Salomón. Aquí, y reitero, vuelvo y leo para terminar lo que dice el versículo 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y consiguió gente para que, usted sigue leyendo el pasaje de los preparativos para el templo. No, pues empezó por un altar, un lugar de sacrificio. Empezó por detener una pandemia, por detener una peste que estaba destruyendo a la gente, que estaba a punto de destruir Jerusalén. Pero también Dios estaba interesado porque detuvo al ángel para que no destruyera a Jerusalén, porque Jerusalén también iba a marcar una época, una historia hasta el día de hoy, que es una promesa que está también en la Biblia. Yo espero que tú tengas entendimiento, que disciernas los cambios que como hijo, como hija de Dios, Él está esperando que tengamos. Que si nuestro corazón está endurecido, diga: Señor, por favor, quita esta venda que han cegado mis ojos, como cantamos alguna canción. Quita, Señor, ese velo, Señor, que no me deja ver los propósitos que tú tienes para conmigo. Y permítame, Señor, el poder entender y conocer lo que tú quieres hacer, los cambios, Señor. Y disponga tu corazón. Y más que hemos proclamado estos 21 días, y hoy día es el día sexto, de entrar en esos tiempos de refrigerio espiritual, para que no pasemos los 21 días y nos pase como pasamos los 40 días iniciales, y simplemente volvamos otra vez a lo mismo. Y ya, ¿ahora qué, pastores? Y yo le digo: Señor, yo les enseñé a su pueblo, ahora te toca a ti tocarlos, porque yo no puedo más. Yo le enseño la palabra, yo le muestro como el Espíritu de Dios me la muestra, como Dios me la dice, pero ahora nos toca a nosotros actuar. ¿Estás dispuesto a actuar? ¿Quieres entrar en esos días de refrigerio espiritual, donde tú sientas esa presencia de Dios, donde haya una comunión especial en la presencia de Dios? Prepara tu corazón.
Si has entendido que estás en un proceso de Dios, estás en una disciplina de Dios, estás en una reprensión de Dios y el tiempo se posterga, perdiste tu trabajo, perdiste tu empresa, perdiste oportunidades. A lo mejor muchos han perdido hasta el hogar. Nos hemos dado cuenta que es el tiempo de cambios. No cambiar de esposa y de esposo, no me haga malinterpretar. Es el tiempo de afirmar los compromisos que tenemos con Dios, los pactos que hemos hecho con Dios, los compromisos que tenemos con los que nos rodean, para que se manifieste la gloria de Dios sobre nosotros. Y ahí sí podamos decir con todo el corazón, con toda nuestra vida: Señor, si tú estás con nosotros, no habrá nada ni nadie que nos mueva de aquello a lo cual tú nos has entregado. ¿Cuántas marcas hay en tu corazón? Yo le mencionaba de algunas marcas que tengo en mi cuerpo y que cada una de ellas me hace acordar de hechos que yo cometí por desobediencia y que hasta el día de hoy, después de tantos años, cada vez que lo miro me acuerdo: esto fue por desobediente, por no obedecer la voz de mi padre, por no obedecer la voz de mi madre. Y hay muchas, pudiera contar muchas. Yo sé que a ti te ha pasado y puedes contar muchas marcas que hay en tu cuerpo, heridas o cicatrices que tiene en tu cuerpo, que fue producto de algo que hiciste que no estaba haciendo exactamente la voluntad de Dios. Tengo una clavícula que se me partió, está mal soldada, pero que ese fue el puente que Dios utilizó para llamarme al ministerio. De lo contrario, yo no sería pastor, porque estaba contento con lo que estaba haciendo, asistiendo a la iglesia, ayudándole al pastor cuando me quedaba tiempo. Pero Dios me dijo: te necesito de tiempo completo. Te necesito, me dijo a mí personalmente, que te comprometas conmigo y hagas aquello a lo cual yo te he llamado. Y después del trato de Dios de 3 años, qué duro el corazón, yo le dije: Señor, mi corazón está dispuesto. Estoy dispuesto a renunciar a lo que sea, Señor, para hacer tu propósito, para ser testigo tuyo, para ser siervo tuyo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? El Salmo 95 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreo lo repite: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y se refiere a Meriba, lo está mencionando en la Biblia, para que no perdamos el momento. Y mi oración, y yo lo, Señor, permítanos, y entre más ligero atendamos a la voz de Dios, yo sé que esta pandemia va a pasar. La reprendemos, sí, la reprendo en el nombre de Jesús. Pero yo no puedo tampoco a veces reprender lo que Dios ha establecido, porque Él hace lo que quiere y cuando quiere. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias por esta mañana que nos has permitido comunicarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Yo les bendigo, abro sus oídos espirituales para que escuche esta palabra, para que sea guía para ellos, Señor, enseñanza para ellos, para que vean la manifestación de tu gloria, de tu poder y de tu gracia, Padre. Levántate en ellos, Señor. Levanta estos siervos, estas siervas que tú has escogido como testigos de tu poder y tu gloria, Padre. Que estén atentos al llamado, Señor. Que si el corazón se ha endurecido, Señor, tócalo. Y que tengamos la capacidad, Señor, de reconocer nuestra falta y de decirte: Señor, tú has sido el que has hecho todas estas maravillas, todas estas señales, Señor. Quebranto mi corazón delante de ti. Ayúdanos. Ministra sobre nosotros, Espíritu Santo, como iglesia, como hijos, como hijas, como ministros tuyos, Señor. Y que podamos estar atentos al mover tuyo, Padre. Hacer las cosas no como las veníamos haciendo, Señor. Y no hacer las cosas para ti, sino hacer las cosas contigo, Señor. Unidos, Señor, en tus propósitos eternos, de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu gracia infinita, de acuerdo a tus planes, Señor, y propósitos. Gracias por hablarnos. Bendigo a tu pueblo. Sácalo en victoria esta mañana, Señor. Que por donde quiera que ellos vayan, Señor, puedan ver esa gracia, esa misericordia. Que esta semana sea una semana de fortaleza, de aliento, de bendición, de fuerza espiritual, de compañía contigo. Y que cada mañana también nos siga ministrando, Señor. Guarda las familias, Padre. Las dejo en tus manos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y gracias por estar con nosotros. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.